Mariana Collante, Lauda Silva, Luchito Murad son el equipo de producción de este programa y Vicen Castro es el encargado de ponernos en YouTube, tomando el testigo de mano de Leandesa, quien abandona el estudio de las radios de las madres después de hacer otro éxito radiofónico. Hoy tenemos que hablar de toda la agenda informativa. Parece que después de operetas e idas y vueltas hubo encuentro entre Cristina y Axel Kicillof, por lo menos hubo llamado, ¿no? El primer puente de diálogo para tender algún piso de acuerdo. A mí me viene dando vueltas la idea de que parte de la gran desazón, despolitización, desapego que hay con la participación democrática tiene mucho que ver con que todos estamos podridos de la discusión interna. Después a veces vos entrevistás a alguien y te dice, no, bueno, bienvenida a la interna porque la interna facilita el debate. A mí me parece que la interna ha hecho mucho daño y también nos trajo hasta acá, pero me interesa escuchar qué opina de la interna mi compañero y amigo Julián Saud. Bienvenido, Julián. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿a usted le parece que la interna es buena para la politización de la sociedad o conspira contra ella? Siempre los debates son importantes, tienen que ser sinceros, de frente y que no sirvan para tapar otros intereses. Bien. ¡Sépanlo! Pero el debate viene bien, pero ¿dónde habría interna? A ver. No, interna yo no veo ninguna. De hecho, si usted me está hablando de la tan mentada situación dentro de Unión por la Patria. Sí, del peronismo. Está la unidad, está sellada. Está sellada, ¿hay consenso? Hay consenso, hay candidatura, está Cristina candidata a la tercera sección electoral, hay que ver cómo se van ocupando los demás lugares. Veremos qué pasa si comentan muchos nombres para la elección de septiembre y después qué pasará en octubre. No sé si tiene el audio de Juan Grabois, pero a mí me gustó mucho. Lo escuché, con Pedro Rosenblatt estuvo, ¿no? Sí, porque me parece interesante la idea me parece que el discurso de Juan Grabois me parece que le pone altura a ese debate, que no hay que escaparle a la situación, y dice, bueno, la candidatura de Cristina tiene que ser incondicional en ese sentido, incluso él habla de lo que le correspondería, y él dice, está todo, así no me den un vaso de agua, es así también como se definen las cosas, estoy dispuesto a construir esa unidad. Ahora, escuchar que del otro lado le digan sin chistar, me parece que eso justamente es lo que se criticaba, ¿no? El tema del autoritarismo, me parece que el debate está. Cristina, cuando habló la otra vez, planteó, me parece, en esa entrevista que hizo con el Gato Silvestre, que ella dijo la candidatura de Sergio Massa, de la última elección en la cual Milei salió presidente, dijo, no fue una decisión mía. Ahí había distintos actores y tomamos la decisión todos juntos. Estaba el gobernador, estaba Sergio Massa, estaba Máximo Kirchner, estaba ella. Digo, me parece que también le quita un poco de humo a esta idea de, bueno, son decisiones con el dedo. Me parece que tiene que ver con sentar en una mesa y tomar decisiones colectivas. Eso sí me parece que está bien. Yo sigo creyendo, igual que el debate que nos atraviesa es un debate que no es programático de proyectos de país, de modelos en disputa, sino es un debate que al fin y al cabo tiene que ver con algunas nimiedades. Digo, no tapa la discusión de fondo, que es el liderazgo del peronismo. ¿Qué peronismo necesitamos, bueno, no? Ese es el tema. Yo el otro día hacía una cuenta. Vos tenés un país recontra endeudado. Un país que tenés a los principales las principales corporaciones son los dueños de cómo entran y salen los dólares de la Argentina. Por lo tanto, te definen tu macroeconomía. Tenés un país que hoy tiene niveles de no solo de pobreza, sino de ingresos muy bajos por debajo de la calidad de vida. Una situación de un país que tiene que ver cómo desarrolla sus exportaciones, porque este gobierno, incluso con el REGI, no le está yendo bien. Lo que vos necesitas, un poder judicial que es una mafia. Lo que se está viviendo hoy, el vocero de no sabemos bien qué sector está pidiendo la cabeza de Cristina, hablo de Feynman, hablando de poniéndole fecha a la Corte Suprema, te habla de una connivencia, más los medios concentrados, ¿no? Hablamos con aval de causa, nosotros que dirigimos medios comunitarios. Ese conglomerado de situaciones exige, por lo menos, una situación de un quiebre en una Argentina, que si no, no la puede gobernar nadie. Si vos lees toda esa situación,
¿Quién puede venir a definir solo con una medida o dos? Realmente hace falta un programa si la Argentina la queremos sacar donde está. Y yo te digo algo, Julián, creo que necesitamos volver a enamorar, algo que te caliente, algo que te inspire. Digo, si a nosotros que estamos en la discusión política y más o menos sabemos o intentamos entender cómo se mueven las fuerzas y las dinámicas en este país, también nos llena un poco de desazón, que no haya una claridad para enfrentar este gobierno. Imagínate a tu primo, tu amigo, tu vecino, que no está tan empapado, que está viviendo la crisis y le pega de lleno, pero que creo que hay una necesidad de volver a enganchar, de volver a interpelar, de volver a enamorar. Un poco vamos a estar hablando de eso hoy también. Lo escuchaba Lineras el otro día en una entrevista, hizo nuestro compañero Daniel Toñetti, que yo la compartí en mis historias, y él hablaba de que el progresismo, él habla de progresismo, podemos hablar de nacional y popular en este país, de las fuerzas que realmente separan en lo que tiene que ver con los avances y la distribución y el crecimiento de los países para los pueblos. Si se estancan, si se detienen, se vuelven conservadores. Me parece que el desafío está en encontrar nuevos enemigos. ¿Sabes lo que te calienta y te enamora? Saber que vamos contra alguien, porque es de donde se define la identidad. Me parece que hace mucho tiempo que necesitamos construir nuevos enemigos en términos políticos. Sí, bueno, ¿a quién hay que, digamos, para distribuir, hay que sacar de un lado y poner en el otro? ¿A quién le vamos a sacar? Y hay que nombrarlos, hay que decir, ¿quiénes son los dueños de la Argentina? Bueno, muchachos, dejen de evadir. Digo, me parece que hay algo que contagió el discurso de Milei que nosotros no lo podemos simplemente desmerecer, más allá del personaje que nos esté gobernando. Necesitamos volver a tener un discurso confrontativo, pero no para la tribuna, porque es la única manera que podemos resolver la situación en la que está hoy la Argentina, que es una catástrofe. Muy de acuerdo con lo que dice Julián Saúd. Hablándote de enemigos, quiero detenerme en lo que pasa entre Donald Trump y Elon Musk, la alianza de fracciones de la burguesía estadounidense que venía a cambiar el mundo y que duró 4 meses. Xi Jinping festeja con los 2 palitos chinos siguiendo Twitter. Nos vamos a detener en eso. No sé si lo pudiste ver. Hermoso. Ayer una escalada violenta en muy pocas horas. El mejor mensaje que leí en uno de los grupos que participo es: por fin un país que tiene más quilombo que la Argentina. Qué alegría cuando el bardo lo tienen otros, y sobre todo si es entre Donald Trump y Elon Musk. Muy fuertes las acusaciones. Arranco, digo, ahora podemos reseñar lo que pasó. Sí. La gran discusión es porque Elon Musk no banca la aprobación del presupuesto de Donald Trump. El trasfondo tiene que ver con los subsidios a los autos eléctricos y con la asignación de un puesto en la NASA. Elon Musk siempre se acercó con interés en la NASA porque su empresa SpaceX básicamente vende viajes al espacio y pone guita en un desarrollo conjunto con el Estado. Porque revienta cohete este hombre. Sí, y si quiere que se lo banque el Estado norteamericano. Los dos son dos cínicos porque viven del Estado. Total. Trump se hizo empresario. Hay que ver la película que salió hace muy poco, que es El Aprendiz. Ay, miren esa película, es muy buena, aparte el actor lo hace igual y muestra el crecimiento. Donald Trump hizo su riqueza consiguiendo subvenciones del Estado, baja de impuestos y poniéndola en el negocio inmobiliario. Los dos vienen de ese recorrido, porque las riquezas son de las naciones. Lo voy a correr con Adam Smith. Las riquezas son de las naciones, no son de estos tipos. Estos tipos lo que hacen es tener vínculos y cercanía. Y ahora se están tirando con de todo, pero me parece que lo que muestra y sigue mostrando es la debacle de un imperio que está llegando a su fin. ¿Viste? Es un gigante, con lo cual la caída no es tan rápida, pero me parece que muestra eso, porque Elon Musk no es cualquiera, es uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, y Trump no la tiene todas salvadas. Totalmente. Bueno, el rol del tecnofeudalismo, muchos mensajes van llegando acá, ahora nos detenemos a leerlos. Te abro con 2 títulos más porque después nos metemos en una entrevista desde Corrientes, un hermoso rincón de la patria. Nuestra compañera está allí. Nuestra compañera, no lo spoileemos todavía, ahora la presentamos, pero me quedo en la zona litoraleña porque hay elecciones en Misiones, se juega otra parada provincial este domingo. Ayer hacíamos una entrevista interesante que nos decía que el Rovira armó
sus propias listas con los libertarios domesticados, digamos. Agarró, toma, ponete esta remera violeta, vos vas a ser libertario, metete acá adentro. Bueno, veremos cómo le va al Frente por la Renovación y la Concordia, el aparato hegemónico de gobierno en Misiones, pero va a ser interesante poner la lupa en qué sucede también con el tema de la participación, ¿no? Que viene siendo una constante a lo largo de las elecciones provinciales, una merma en la cantidad de gente que acude a las urnas. Sí, se me vienen imágenes a la cabeza. La propia hermana del presidente que estuvo allí, sí, los yerbateros, corrida, ahí es picante porque la situación es muy grave. Digo, si no estamos nosotros también comprando la película que nos quieren vender. La situación era dramática, por eso evidentemente lo votaron, pero sin embargo esto fue en picada total para productores en este caso. Veremos qué pasa con la participación. Creo que es lo que decías vos. Importa volver a enamorar. Si esta candidatura, la presencia de Cristina en Corrientes, genera ese contagio, quizás podamos ver una reversión de esta apatía. Me parece que es cómo se quieren plantear las elecciones, por eso es importante el debate, más allá de la interna. Lo importante es qué le ofrecemos a la sociedad. Me parece que la novedad es Cristina caminando la Argentina. Sin duda. Y eso sí que es novedad. Porque yo estuve en Cataratas, recuerdo, justo después que ganó Milei, y Milei gana con un discurso federal. A mí me llamó mucho la atención, porque hablé con las estaciones de servicio, hablé con la fiambrería donde entraba, trataba de... Sí, un trabajo de encuestador siempre, excelente, imposible. Hermoso. Y me bardeaban por porteño, y ahí caí. El chabón gana con un discurso federal, falsamente federal, pero cae con... Lo sé que me corrían, ustedes son privilegiados porque pagan menos de luz. Bueno, esa situación no mejoró. Estoy seguro que les rompieron los bolsillos a los correntinos. Pero esa situación me parece que es algo también que hay que tomar nota. Y me parece que Cristina, yendo a Corrientes con un candidato que esperemos genere el entusiasmo, quizás pueda revertir. El dato va a ser leer el ausentismo o la presencialidad. Te tomo esa alerta, digo, para pensar el componente federal que históricamente estuvo entre las bases doctrinarias del peronismo. Yo siento que un poco se ha perdido, hay que volver a rediscutir. Un poco también tiene que ver con la provincialización a la que algunos dirigentes apuestan, ¿no? La discusión de el color de los carteles, de municipalizar la elección. Yo creo que al peronismo y en esta idea de volver a pensar algo que nos caliente, no nos sirve mucho discutir política vecinalista, ¿no? Es un debate hermoso. Federales y unitarios es una síntesis pedorra de nuestra historia. Había unitarios copados, había unitarios de izquierda, había federales de derecha. Digo, lo estoy simplificando yo también, pero para que se entienda, la idea de la unidad de la nación, digamos, no se va de bruces con la idea de construir un federalismo pero desde una centralidad política. Están los federales que lo que quieren es armar un cerco de su territorio y decir esto es nuestro, ¿no? El cordobesismo, por ejemplo. Pero es un debate profundo. Nosotros tenemos que crecer con las provincias. Cualquiera que recorra nuestro territorio, se te cansan los ojos de ver vacío. ¿Cómo no podemos armar una planta que fabrique heladera? ¿Cómo no podemos hacer que haya tambos en otros lugares regionales? Digo, me parece que hay que desarrollar las provincias y tiene que ser de verdad, porque si no, después vienen tipos como Milei y ganan con ese discurso, donde los privilegiados somos los porteños, los del AMBA, para ponerlo en más concreto. El señor Julián Saúd es quien nos va a estar acompañando hoy, nos honra con su presencia. Te doy una última para cerrar los títulos y ya sé que estamos atrasados. Milei se va a España, ¿sabés a qué? A un congreso de criptomonedas. Esto es el colmo de la joda. Esto ya no hay límite con qué darle. Nos están boludeando. Nos están boludeando, se va a un foro económico auspiciado por una casa de criptomonedas, mientras acá el caso Libra duerme en un cajón el sueño de los justos. 19 minutos pasaron de las 12, muchos mensajes que empiezan a llegar ya, 11 3200 0530. Nos vamos a un breve temita musical y después viajamos hasta la provincia de Corrientes. Suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Esto que suena es Soy Rada haciendo una especie de fusión entre Gimme the Power de Molotov y El Señor Cobranza de Las Manos de Filippi, ¿no? Popularizada por la Versuit. ¿Viste ayer el equipo al seleccionado nacional? No, no tuve el placer, sí ganamos 1-0. Ganamos 1-0, aplastante superioridad el primer tiempo, el segundo bajamos la persiana, total, ya estaba ganado. Así que bueno, un saludo a los hermanos de Chile que muy probablemente vean por televisión el siguiente mundial. No, perdón, no. Sea Bueno, tan malo. Los hermanos chilenos que vamos a saber representarlo. Estamos dispuestos a cruzar la cordillera. Totalmente, como ya lo hizo José de San Martín. Te contaba que vamos a estar haciendo una ronda federal de lo que viene sucediendo en nuestro país, porque Cristina Kirchner ya se empieza a mover como candidata, diría como gran referenta, por un lado como presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, pero también luego del anuncio de su candidatura en la tercera sección del conurbano bonaerense, que la encontrará al frente de la lista, una decisión importante y que ayer tiene un nuevo capítulo porque tras una serie de revoleos de operetas, se conoció que hubo un llamado finalmente entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la provincia, sí, Axel Kicillof. Yo llegué a escuchar que fueron dos, en realidad. Y claro, porque hay que armar, me parece que la definición de Cristina, primero que la sube a esa elección que va a ser rara, va a ser novedosa, porque la provincia de Buenos Aires no es cualquier provincia, lo digo por el tamaño, por la importancia que tiene y por las distintas secciones, que veremos cuáles van a ser los candidatos. Ahí Cristina hizo un movimiento que veremos cuál va a ser el acuerdo y se entiende que tiene que ser parte de una misma lógica. En la cuenta vos tenés que sumar distintas personalidades que son muy fuertes. Pienso recién los nombrados a Juan Grabois, que dijo en esa misma entrevista que citábamos que quería ser, o él pretendía ser candidato a diputado nacional. Sergio Massa, que hay que ver, se rumoreaba que iba a jugar en la primera sección por el conurbano norte. Claro, por Tigre, o también podría ser candidato a diputado nacional, porque lo que me parece que más allá de la estrategia que dispuso el gobernador en cuanto a lo que él consideraba que es lo mejor, sí o sí se va a nacionalizar, o en todo caso hay que pensar, no puedes pensar separadamente
diputados nacionales en la provincia de lo que tiene que ver con los diputados provinciales. Con lo cual, me imagino, no lo digo solo por estas figuras fuertes de lo que es la política argentina, en el caso de Unión por la Patria, o como se llame en el futuro, pero sí lo digo en función de ese tablero que hay que armar. También hay que ver quiénes van a ser candidatos como Carly Bianco. ¿Será candidato? ¿Habrá algún ministro del gobernador exiliado? ¿Será candidato? Yo entiendo que sí, porque en definitiva él lo que quería era mostrar su gestión. Bueno, me parece que eso corresponde a una reunión de trabajo y además, como decís vos, también hacer un gesto y mostrar claramente que hay más allá de los debates que evidentemente están, haya una propuesta con mucha claridad para salir a ganar en septiembre y en octubre. Sí, y una cierta disposición a la disputa, que creo que es lo que se está viendo, a tener una elección competitiva, porque va a configurar no solamente la política bonaerense, sino, como señalabas, en octubre la política nacional. Nos tenemos que ir a la provincia de Corrientes, porque mañana Cristina Fernández de Kirchner, de quien estamos hablando, va a llegar a Paso de los Libres, donde se va a estar lanzando la candidatura gubernamental de Martín Tincho Azcúa, que es actualmente opositor al gobierno del radical libertario. Ahora me lo definirá mejor nuestra compañera. Yo te lo digo, para mí es uno de los más libertarios de los gobernadores, Gustavo Valdés. Desde allí está nuestra compañera María Quintero, desde la provincia de Corrientes. Hola María, ¿cómo estás? Jair Sibel y Julián Saúd te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Qué dupla esa, ¿eh? Uf, Dios mío, te fuiste vos, nos dejaron acá. Esperemos que todo siga en pie cuando vuelvas. Contame cómo anda todo por Corrientes. Primero contame un poco cómo anda el clima provincial y después decime cómo viene el clima en Paso de los Libres. Mira, el clima provincial, temperatura fresco. Bien. Después, acá en Paso de los Libres también está fresco y la gente está a la expectativa. Estuve charlando desde remiseros, la gente de los hoteles, y están a la expectativa. Lo que esperan es gente de los alrededores en mayor cantidad, y a la expectativa de una visita de Cristina Fernández de Kirchner, una figura tan importante, en el marco de una disputa. Tiene mucho apoyo Martín Azcúa, por lo que estuve charlando con la gente, tiene apoyo de la población de acá de Paso de los Libres. Ustedes saben que Paso de los Libres es una localidad que es cabeza de departamento, que también tiene el mismo nombre, Paso de los Libres. Y bueno, nada, lo que se vive es mucha expectativa, y lo que se está armando en el anfiteatro es algo hermoso. Todavía no se puede dar mucha información. Vieron que esto también es una figura como Cristina Fernández de Kirchner, y los operativos de seguridad también son importantes, entonces no se puede dar mucha información, pero sí se está armando algo maravilloso. El anfiteatro tiene una capacidad para más de 7.000 personas, así que va a ser algo increíble. Y en el marco de, como decían bien ustedes también, una disputa que es fuerte. Todavía no está definido el candidato de lo que sería el oficialismo de Valdés, ¿no? Están Juan Pablo Valdés, que es el hermano, que es uno de quien aspira a la candidatura. Está Tassano, que es el actual intendente de Corrientes, y Vichy, que es el senador nacional. Y después tenemos a Almirón por la Libertad Avanza, que como venimos, y lo decían también ustedes y venimos hablando, bueno, cogobiernan en varios lugares, digo, ¿no? Claro. Los radicales aliados a Milei, también el PRO y también la Libertad Avanza. Bueno, por la Libertad Avanza sí está Almirón, que es diputado nacional, y él sí sería como el candidato. Decimos sería porque no está confirmado definitivamente. Claro. Porque va a depender de la alianza que haga el radicalismo con la Libertad Avanza. María, una provincia que, dos provincias eligen gobernador este año, una es Corrientes, la otra es Santiago del Estero. Corrientes, una provincia que ha sido bastante hostil al peronismo, ¿no? Más allá de quienes se presenten, una provincia de tradición radical, y que, bueno, sí, tiene un gobernador, como vos decías, muy aliado al gobierno libertario. Contame qué lees de este escenario y cómo pega la crisis económica en Corrientes también. Bueno, la crisis económica pega acá como en el resto del país.
no hay mucha diferencia cuando uno habla, por lo menos acá en Paso de los Libres, en términos, se entiende que la crisis económica es más en términos nacionales. Acá pasa algo, como bien decías vos, que Corrientes, que tiene una hegemonía radical de años, y algo que pasaba acá en Paso de los Libres es que cuando asume Tincho Ascúa su primera intendencia, rompe con más de 10 o 12 años de hegemonía también radical en la intendencia. Él es el primer electo del Partido Peronista y luego es reelecto y hoy va a aspirar por la candidatura a gobernador, lo cual no es un gato menor, porque también es como un referente del peronismo que ha logrado romper esa hegemonía. Y en su reelección sacó un porcentaje de votos mucho mayor al que había sacado en la primera elección. Recordemos que por la cantidad de habitantes que tiene Paso de los Libres, representa el 5% aproximadamente del padrón de la provincia. María, ¿qué tal? Acá Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julián? Bien. Cristina el lunes, cuando dio la entrevista, hizo mención a Corrientes, a la situación, el robo de Loan, que mirá, se cumple un año, estaba mirando bien la fecha, esto fue el 13 de junio del 2024. Ese hecho que puso en vilo a todos, mirando lo que podía hacer incluso la caída del gobernador, bueno, la crisis evidentemente no llegó a responsabilidades políticas, pero Loan sigue desaparecido. ¿Esto es un elemento del debate de la sociedad correntina o no está? Sí, es un elemento del debate y es un fuerte eje de campaña también en este caso de Martín Ascúa. De hecho, el eslogan de Martín Ascúa es Limpiemos Corrientes, y en ese limpiemos hace referencia a la corrupción, bueno, a todos los acuerdos políticos con la justicia. La línea de la campaña de Martín Ascúa está centrada en eso y uno intuye y puede analizar que está directamente relacionado con la impunidad de lo que pasó con la desaparición de Loan. María, contame de lo que puedas haber averiguado del acto de mañana, que Cristina va a estar Tincho Ascúa, ¿quién más lo va a acompañar? ¿Qué ejes intuís o podés percibir que se van a poder hablar? Intuyo seguro va a estar Ana Almirón, que es la presidenta del PJ de Corrientes después de Teresa García, ¿no? Asumió Ana en marzo. Vamos a ver si podemos tenerla también antes de que termine el programa. Ustedes, no prometo nada, pero voy a ver si podemos tenerla para que charle un ratito con ustedes. Y después todo lo que tiene quienes integran el PJ nacional. Nada, van a estar llegando seguramente. Hay parte de la comitiva que ya llegó, otra llega el día de mañana. Esto se está armando, como les digo, está todo por razones obvias, que son razones de seguridad, está toda la información como bastante tabicada. Total. Pero bueno, yo estoy justo en ese momento enfrente del anfiteatro y les puedo decir que lo que se está armando acá es algo hermoso, hermoso. Además de que el escenario es maravilloso, está acá nomás del puente que nos conecta con Brasil. Nada, el clima también de Unidad Latinoamericana a pasitos de Brasil, también es interesante para el acto que se va a realizar. Escuchándola a María y viendo y entendiendo la importancia que empieza a cobrar la figura de Cristina, me parece que es la primera elección del año, díganme usted si no es así, que Cristina juega fuerte. Yo pensaba en Milei con la elección que se dio en el norte, tratando de decir yo gané, aunque dibujó el resultado, la elección en Capital, que le sirvió para decir yo gané. Me parece que Cristina, además de la definición de su candidatura, es la de salir a jugar y decir, este es mi pollo y yo quiero poner todas las fichas acá. Me parece que le da otro carácter, le da otra densidad a la discusión electoral que no estábamos viendo, por lo menos del lado de la oposición, ¿no? Hay un cambio ahí. Claro, y en esta elección que además no es solo legislativa, sino que es ejecutiva. Corrientes elige gobernador, también es importante el dato, también lo mencionaba
ya ahí recién después de la intervención, en su momento en los 90 a la provincia, quedó este calendario electoral, a la provincia le quedó como desfasado del resto del país, salvo una provincia más, y en ese contexto la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en una elección que es ejecutiva, con un candidato tan propio, es muy buena la lectura esa que hace Julián, porque tiene que ver con no solo candidata de la tercera en la provincia de Buenos Aires, sino la referencia nacional. María Quintero, desde la provincia de Corrientes, especialmente desde Paso de los Libres, va a tener toda la transmisión, la radio AM530, la seguís a ella también en sus redes, La Negra MQ, donde también seguramente esté actualizando lo que sucede. Gracias, María, por este contacto. Gracias a ustedes, un beso grande. Abrazo grande, María Quintero, desde Paso de los Libres en Corrientes. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Mi patria querida. Sábado 7 de junio a la hora 22 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman entradas por Passlight. El viernes 13 estoy en lo de Néstor haciendo resistencia con humor. Y el sábado 14 estoy en la Flor de Barracas porque el sur también existe. Desinteligencia artificial. 90 minutos de humor para aliviarte de la realidad. El viernes 13 en lo de Néstor, el sábado 14 en la Flor de Barracas. Las entradas al 11 35 90 57 45 o por Passline. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530. Somos Radio. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. .41 en toda la República Argentina y nosotros tenemos en comunicación a nuestro móvil, ¿acaso el mejor movilero de la radiofonía argentina? Lo dirán ustedes, yo le doy el pase. Bienvenido, Martín Suárez, ¿cómo estás y desde dónde estás? ¿Cómo te va, Jair, querido? Bien, nos vinimos para el barrio de Chacarita en esta jornada de día viernes, Este lugar, Jair, te cuento, funciona un jardín maternal, donde asisten decenas de niñas y niños desde los 45 días de vida, bebés, hasta los 3 años de edad. Hace minutos, varios docentes y también familias rechazaron lo que va a ser el inminente cierre de este y de otros 4 jardines maternales que están distribuidos en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Resulta que el gobierno porteño, hace unas horas, despidió a todos los equipos de conducción de estos jardines maternales. Un hecho que daría por sentado que la intención de fondo es cerrar definitivamente estos espacios que son manejados por organizaciones sociales y por el Ministerio de Educación de la ciudad. No son centros de primera infancia, son jardines maternales dentro de la educación pública porque tienen un convenio entre sí. Son los famosos jardines conveniados que funcionan en todo el distrito. Bueno, de esto se trata. Hablamos hace minutos con Natalia Gilio, ella es una de las trabajadoras del equipo de conducción que fue despedida por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y brindó algunos detalles de esta situación y también del futuro de los maternales. Fuimos a una reunión para firmar el convenio y firmar el acta de los cargos de referentes, como lo solemos hacer todos los años, solicitando también el alta de la referente Melody Rivolta. No solo nos dicen que no van a dar ese alta para nuestra compañera, sino que a partir del 1 de julio todas estamos despedidas. El gobierno dice que es una reorganización de recursos porque entiende que nuestra tarea no es necesaria para los espacios. ¿Qué hacemos nosotros en los espacios? Contenemos a los equipos, hacemos redes, trabajamos con las familias, acompañamos situaciones de vulnerabilidad, de acceso a la vivienda, de acceso a la salud, de acceso a la educación. Articulamos con los ESAC, articulamos con todos los espacios comunitarios, nos encargamos de organizar a las familias en asambleas, acompañamos la tarea pedagógica, hacemos las tareas administrativas. El ministerio pone una coordinación que viene una vez por semana o cada 15 días a controlar lo que hacemos, nada más.
Bueno, cuando el macrismo empieza a inventar frases hechas o conceptos nuevos que desconocíamos, ¿se acuerdan de reperfilamiento? Bueno, reorganización de los recursos. Está hablando de un ajuste, ¿sí? La historia indica que va hacia ese lugar. Y más allá de un ajuste educativo, que son varios los que ocurren aquí en la ciudad de Buenos Aires, Jair, hay un cierre en puerta, porque tienen que firmar un convenio entre estas organizaciones que manejan los jardines maternales y el Ministerio de Educación, y no lo están firmando, y ya van 6 meses del año entrante en donde están llevando adelante las clases sin el aval del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y sin las protecciones que daría el Estado. Es decir, el Estado se está retirando de sus obligaciones y es inminente, si no se firma este convenio y si no se reincorpora a las directoras que fueron despedidas, que estos jardines maternales cierren. En una ciudad, Martín, te agrego, donde las vacantes siguen siendo un problema gravísimo en la educación inicial, ni que hablar en los jardines y en los centros de primera infancia. Tal cual. Lo que dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que no hay demanda de vacantes porque bajó la natalidad en toda la República Argentina y aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Un argumento que es falaz. ¿Por qué? Porque ponele que la natalidad haya bajado un 50% en la Ciudad de Buenos Aires solamente, hay un 50% de demanda extra de vacantes en el nivel inicial. Hay una larga lista de espera. Estamos hablando de más de 10.000, 15.000 pibes solamente en el nivel inicial que cada año están en lista de espera y que esperan un lugar en la educación pública, lugar que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no les estaría dando. Martín, muchas gracias como siempre. Veo que has actualizado tu foto y te veo muy fachero ahí frente al Congreso mobileando también, ¿eh? Salí con facha, tengo la duda yo, me parece, pero bueno, si vos me lo decís que sos otro fachero de la radio... No, excelente, sos el Brad Pitt de esta radio, Martín. Por favor. Quedás como un profesional, Martín, ¿cómo andás? Eso es lo que quería aparentar, gracias Juli, te lo agradezco. Como siempre, un lujo, gracias Martín Suárez desde el barrio de Chacarita con el móvil de la 530. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Hoy programa recontralitoraleño y ahora nos vamos nuevamente a la bella provincia de Corrientes porque desde Paso de los Libres nuestra colega y compañera María Quintero está con Ana Almirón. ¿Es así, María? Es así, la tengo acá, justito acá al lado, se las voy a pasar porque conmigo ya hablaron un rato extendido, así que se las paso ahora para que charlen un ratito con ella. Dale, Ana, que es presidenta del Partido Justicialista de la provincia de Corrientes. Hola, Ana, ¿cómo estás? Jair Sibel, Julián Saúd te saludan. Hola, Jair y Julián, para ustedes, para toda la audiencia que los escucha y para los trabajadores y trabajadoras de la casa. Ana, lo peloteábamos antes con María, ¿cuál es la importancia, la relevancia de que una figura como la de Cristina Kirchner se acerque a la provincia de Corrientes en el marco de una elección tan importante como la de gobernador? Bueno, vos lo mencionaste, ¿no, Jair? 12 años hace que Cristina no viene a la provincia de Corrientes y te comento que el Partido Justicialista en la provincia de Corrientes 6 años estuvo intervenido
Cristina fue parte de la normalización y por supuesto los compañeros y compañeras que también querían un partido normalizado con autoridades correntinas, con autoridades locales de nuestros pueblos, que veamos los rostros de los compañeros y compañeras en esas filas. Así que ese trabajo ya lo vino realizando Cristina, dándonos un espaldarazo, y también para nosotros es un año electoral importante. Solamente 2 provincias eligen gobernador, que tenemos cruzados las elecciones, que es la provincia de Santiago del Estero y Corrientes. Y esta vez te debo decir que, a diferencia quizás de otros años, el peronismo quiere llegar a la gobernación, el peronismo quiere posicionarse y darle el cambio que los correntinos y las correntinas quieren para nuestra provincia, que sufre, ¿no?, el atraso, el abandono, hoy las políticas de hambre de Javier Milei, y Cristina viene a respaldar eso, ¿no? No solamente a un partido que está consolidado, que quiere ser poder, sino también a un candidato como Martín Tincho Ascúa, que va a representar a los correntinos en esa patriada que nos estamos por llevar adelante, ¿no? ¿Qué tal? Lo saluda Julián Saud, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Julián? ¿Cómo va a ser la campaña pensando de que la definición que se tomó, me imagino, es inaugurar la candidatura con Cristina Fernández de Kirchner, lo cual le da un peso muy importante, pero de cara, si yo no entiendo mal, al 31 de agosto son casi 2 meses de un trabajo muy fuerte. ¿Cómo va a ser esa campaña en la provincia? ¿Cuáles son los puntos más fuertes que ustedes tienen de debate con el gobernador Valdés? Bueno, la verdad es que nosotros proponemos una corriente distinta, ¿no? Mirá, yo siempre digo, Corrientes no es una provincia pobre, sino es una provincia empobrecida en tal caso por quienes las gobiernan, ¿no? En donde vemos que se realizan magníficas obras que no son la necesidad de primera mano de los correntinos y las correntinas, que hoy te diría, por los números que nosotros vemos, quieren un cambio, no aguantan más vivir en el ostracismo que vivimos, a diferencia de otras provincias, donde te podría decir que hasta pasó el peronismo, ¿no? Porque pasa el peronismo, genera revolución, genera cambio y desarrollo para las provincias. Acá en la provincia de Corrientes hace 25 años que las necesidades básicas insatisfechas son exactamente las mismas. Y entonces cuando nosotros proponemos a los correntinos, decimos, nosotros venimos a limpiar Corrientes. Venimos a limpiar Corrientes de la corrupción, venimos a limpiar Corrientes del aquel que sálvese quien pueda y que es solamente para unos pocos las políticas públicas que se implementan y no para el conjunto de los correntinos. Y ahí yo les diría a ustedes que piensen, cuando nosotros, el gobierno provincial siempre dice, somos 1 millón de correntinos, y yo siempre menciono, y seguramente ustedes me van a afirmar esto, hay otro 1 millón de correntinos que está fuera de nuestra provincia, porque no encuentran oportunidades, porque se tienen que ir a alistar a las fuerzas, y no por vocación, sino por necesidad, porque Corrientes expulsa a los vecinos y a las vecinas. Bueno, ese mensaje nosotros queremos, limpiar Corrientes de la corrupción para que las oportunidades sean realmente para todos. Ana, te voy a hacer una pregunta más porque me atraviesa en mi calidad de porteño. A veces uno habla con gente de otras provincias y te dicen, no, lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires es muy gorila. Uno entrevista a gente de Córdoba y hay gente que dice, no, lo que pasa es que Córdoba es gorila. Y uno habla con gente de Corrientes y mucha gente te dice, no, lo que pasa es que Corrientes es una provincia gorila. Por supuesto que no abono a esa hipótesis y creo que hay una disputa por cuál tiene que ser la representación del pueblo correntino, pero ¿qué le respondes a los que dicen, no, Corrientes es una provincia gorila? No, mira, yo te diría que vean las elecciones nacionales. Nosotros nunca perdimos una elección nacional en la provincia de Corrientes. Mirá jamás. vos. Siempre ganamos las elecciones nacionales, la representatividad nacional es muy buena siempre para nosotros, pero hay algo que el peronismo no puede hacer, que es que en las elecciones provinciales a nosotros nos va mal. ¿Y por qué, Ana? Creo que eso... ¿Por qué, Ana? Quizás no estamos siendo representativos de los correntinos, el mensaje tiene que cambiarse. Mira, yo te voy a decir una frase que la vengo mencionando en varios medios y te digo como nueva autoridad también en nuestro partido justicialista, ¿no? Y la voy a terminar patentando, creo, que es que a nuestros compañeros estaban acostumbrados a negociar la derrota y no construir una victoria, ¿no? Les era más fácil negociar 2 diputados en la lista, un senador, alguna intendencia. De las 77 localidades que nosotros tenemos en la provincia de Corrientes, gobernamos el peronismo solamente 5. Claramente que hay algo que está mal
en el peronismo, ¿no? Hay algo que nosotros no estamos pudiendo identificar en los ciudadanos, o los ciudadanos no nos están identificando en nosotros. Bueno, a partir de ahora la cosa cambió, con la espalda de Cristina, con un Tincho Ascúa que viene a conducir este espacio, que viene a empoderarse y a ser representativo de los correntinos y sobre todo a barrer con lo que está mal en la provincia, ¿no? No es normal que se haya perdido un chiquito. Seguramente ustedes, hasta te diría, tuvo mucha repercusión nacional la pérdida de Loan, y no es normal para nuestra provincia que suceda eso, ¿no? Muchos te dirán que sí, que eso pasa. Los tres poderes del Estado involucrado en eso, un gobernador que emite un tuit y no da respuesta, un legislador que lleva a una de las involucradas y está sentado en la banca tomando café y nadie le pide explicaciones. Eso no es normal. No tenemos que normalizar eso. Bueno, hoy tenemos el coraje y la valía de Tincho Ascúa, con el acompañamiento de un partido justicialista firme para producir ese verdadero cambio que nosotros necesitamos. Ana, clarísimo, muchas gracias y muchos éxitos mañana en el acto allá en Paso de los Libres. Bueno, muchas gracias. Esperamos tener la mejor repercusión por ahí también. Por supuesto. María. Bueno. Hola. Mari, te escuchamos. Bueno, acá vamos a seguir durante el transcurso de la tarde contándoles un poco cómo siguen estos preparativos para el gran acto de mañana a las 15 horas. Espectacular, seguimos pendientes a tu llamado por cualquier cosa que pase desde ahí. María Quintero, colega, compañera de esta radio en Paso de los Libres Corrientes. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Ustedes saben que el gobierno libertario pasa con la motosierra sobre lugares que no tienen un gran peso económico, pero que tienen un importantísimo valor simbólico. ¿Has estado en un café con Perón, Julián? No, no fui. Bueno, tengo que ir. Te lo recomiendo. Digo, si después de esta lucha los compañeros logran seguir sosteniendo en alto ese lugar, es un lugar que funciona en lo que fue el Palacio Unzué, residencia presidencial durante mucho tiempo de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, el lugar que fue bombardeado. Digo, de hecho tiraron una bomba que no llega a estallar, que es parte del recorrido que ellos te cuentan, donde funciona también el Instituto Juan Domingo Perón y que el gobierno se quiere llevar puesto. Ahí, ¿sabes? Hay una cooperativa gastronómica que, además de hacer muy buen morfi, se encarga de mantener viva la historia del lugar. Tiene una sala de cine con proyecciones, tiene una estatua de Perón con los dos caniches que si vas es obligatorio sacarte una foto. Qué interesante lo que marcás, porque fíjate que este es un gobierno que todo el tiempo intenta construir enemigos, hablábamos al principio, para poder quitar la mirada del problema central, que igual yo creo que eso en algún momento se va a evidenciar. Estamos hablando de lo económico, ¿no? No te puedes tapar el sol con un dedo, pero viene perdiendo, ¿no? Se metió con el Garrahan, entonces intentan ahora ir hacia un símbolo que suponen no va a ser defendido por la sociedad. Veremos los anticuerpos que podamos generar. Si bien no lo conozco, vinculado con artistas, ya estuve escuchando que hay mucha gente que quiere solidarizarse. Hay que generar hechos políticos. Me parece que es un momento de resistencia, pero no por eso de derrota. Hay que construir una nueva resistencia y me parece que cada oportunidad vale la pena, porque lo que no te mata te fortalece. Totalmente, y la novedad ahora es que en medio de la noche la policía de Milei secuestró imágenes que recuerdan a Eva y a Perón y gran parte del patrimonio material de la historia del peronismo que se conservaba en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Para hablar de esta situación estamos en contacto con Leo Duba, quien es laburante del espacio Un Café con Perón de la cooperativa. Hola Leo, Jair Sibel y Julián Saúd te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día. Muchas gracias por el llamado. Leo, contame, actualizame qué pasó con la situación. Hablábamos la semana pasada de el intento de desalojo de su cooperativa de laburo. ¿Cuáles son las novedades ahora? Bueno, esto viene de la secuencia un poco de lo que contabas vos, de ese secuestro de las figuras que fue el cierre del Instituto Juan Domingo Perón y el vaciamiento. Se sacaron absolutamente todo, entre eso las figuras de Juan y de Eva.
y a partir del cierre del instituto nos llegó una resolución de capital humano que en 10 días teníamos que devolver el bar y irnos del bar. La situación actual es que esos 10 días para ellos se cumple mañana. Nosotros obviamente que apelamos, pusimos todos los recursos legales que hacen falta para decir, bueno, veremos más allá que para cuando se cumple. Esto fue una decisión unilateral, ¿no? Nosotros tenemos contrato hasta el 2027, este lugar no hay motosierra porque somos autogestionados, somos laburantes de una cooperativa, pagamos un canon, cuidamos el lugar, pero bueno, se entiende que no es por nada de todos esos motivos, sino por esta idea de borrar de la historia del pueblo argentino el peronismo, ¿no? Y en definitiva dejar a la gente sin trabajo, para ellos ya no es ningún problema. Así que la situación es que, bueno, nosotros dijimos que no, que mañana nos vamos a ir, que vamos a ir trabajando hasta el jueves 12, que sería la fecha para nosotros por los días hábiles corridos y por otro lado por los tiempos de las presentaciones legales. Así que bueno, estamos en estado de alerta porque no sabemos qué va a pasar. Creemos que el desalojo no debería ser algo compulsivo porque deberían de mínima iniciarlo, bueno, y que haya una justicia, apelarlo y todo eso, que ya sabemos que una justicia como es, ¿no? Con esta justicia, ¿no? Pero bueno, que tampoco puede ser que así de un día para otro, en 10 días te digan de afuera, después de haber hace 3 años que estamos acá poniendo en plata, invirtiendo, cuidándolo, trabajando y haciendo que este lugar no se pierda, porque es un lugar, aparte de nuestro puesto de trabajo, nosotros trabajamos también cuidando la memoria y la historia argentina. Digo, a Perón y a Eva los puedes querer o no los puedes querer, pero no los puedes conocer como parte de la historia y de esta casa donde nosotros trabajamos todos los días, saliendo un montón de derechos que sigue teniendo el pueblo argentino, ¿no? Leonardo, ¿qué tal? Te saluda Julián Saúd. ¿Cuál es la respuesta que se puede dar? ¿Están pensando en algún tipo de iniciativas? Porque yo he escuchado a muchas personas a mi alrededor decir, che, hay que hacer algo, ¿qué podemos sumar? ¿Están pensando en algún tipo de iniciativa? Sí, mira, nosotros ya el sábado pasado convocamos a la gente a dar un abrazo, a acompañarnos con chocolate con churros que regalábamos de la cooperativa y el General Perón. Muchísima gente, la verdad que podemos decir que calculamos que hubo 3.000 personas, porque ya en un momento no entraba más nadie, o sea, para los que somos, los que gastronómicos, queremos dar un buen servicio, te daba cuenta que no era un problema ya de servicio, sino de mucha gente acompañando la iniciativa. Volvimos a convocar para este sábado, 4 de la tarde, de nuevo, el abrazo, a traer tu carta, tu flor, tu vela, para defenderlo. Como acciones políticas, ¿no? Digo, porque vos después las cuestiones judiciales y legales las llevan los abogados. Juan Grabois tuvo el sábado pasado, vino y se solidarizó, y aparte de solidarizarse, él también toma la causa nuestra dentro de lo legal y desde lo político. Convoca también mañana a su militancia y a todo el que quiera venir. Mañana vamos a venir todo el día. Nosotros en general los sábados abrimos a las 4 de la tarde. Ahora, este sábado, por ser el último, posiblemente ser el último sábado, abrimos de las 9 de la mañana, a sacarse la foto con el general, la gente, porque bueno, puede también que sean las últimas fotos, ¿no? Digo, pero bueno, eso es lo que podemos hacer desde la cooperativa, digo, te entiende que le pedimos a la dirigencia de la TGT, a la dirigencia del PJ, a la dirigencia de donde quieran, a que acompañen esta pelea, porque esta casa es histórica y para los que somos peronistas, aparte es nuestra casa, ¿no? Digo, porque acá en esta casa murió Eva Perón, en esta casa fue derrocado en el 55 Perón, en esta casa tiraron abajo un palacio. Bueno, digo que no repitamos ese odio, al gobierno le pido eso y a la dirigencia política nuestra que nos acompañe y que también den esta pelea para que no se pierda este espacio, no solamente como nuestro puesto de trabajo, sino el espacio de memoria y aparte de la identidad del peronismo, ¿no? Leo, muchísimas gracias. Mañana vamos a estar acompañándolos, por supuesto. Un café con Perón, les repito la dirección, es Austria al 2600, así que mañana a partir de las 4 de la tarde, quien quiera acercarse a abrazarlos, acompañarlos y defender no solo a la cooperativa de laburo, sino el patrimonio histórico que se conservaba en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, los invitamos a que puedan acercarse. Gracias por el llamado y gracias por dar una mano para difundir. Gracias, compañero. Hablábamos con Leonardo Dúa, integrante de la cooperativa Un Café con Perón. Mañana 4 de la tarde, si tenés ganas, acércate para defender los puestos de laburo y la historia de nuestro país. Nosotros vamos a una breve tanda y ya seguimos con esto que es Bonavita en 530. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Saberio del Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga.
La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes, bajo la mirada ácida del autor, que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre. 5 minutos pasan de las 13 horas, suena esta cortina porque llega al estudio de la AM530 el señor Martín Piqué. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mal pero acostumbrado, decía Inodoro Pereira. Bueno, bien, no te cuento. Exactamente, vamos a... En el marco de esta columna que se llama Dame una historia, vamos a ahora arrancar con dos palabras que son crueldad y desesperación. Dos palabras que me parece que resumen un poco el clima de época. Ustedes saben, hace unas horas, en realidad ayer, una docente del secundario, de nivel secundario de la provincia de Buenos Aires, que se llama Nora Núñez, escribió este posteo en las redes, y me pareció una buena manera de arrancar la columna. Dice Nora Núñez, a quien le mando un gran abrazo, con experiencia militante, Nora, y vive, por lo que sé, en la zona de La Matanza. ¿Quién atiende las emociones de los docentes? Hoy, un día como cualquier otro, una madre entra y golpea a dos preceptoras. Después de un reto, un pibe le contesta a la profesora: ¿qué querés vos, fantasma? 20 pibes de 13 años gritando al mismo tiempo mientras trato de leer un cuento sobre violencia de género. Termino el cuento y uno dice: bien, la descuartizó. Risas generalizadas. Pibes que duermen, se distraen, no pueden mantener la atención. Pibes a los que casi nada conmueve. Uno aparece en la escuela con un arma de juguete. Se citan familias que no aparecen. Pibes y pibas que vienen cagados de hambre. Familias sin un peso, pidiendo cajas de alimentos y poblando los comedores. Familias desbordadas. Docentes que no llegan a fin de mes. Docentes que, en medio del cansancio y la frustración, dan amor. Docentes desbordados. Repito, dice Nora Núñez, ¿quién atiende las emociones de los docentes? Ustedes saben que la educación pública, tiene además un paradigma, un modelo, un valor que es la inclusión.
En esta semana donde tuvimos movilizaciones por la emergencia en discapacidad, porque vamos a hablar en esta columna de educación y discapacidad, hay, en esta semana que se realizaron estas movilizaciones, volvió a estar sobre el tapete una gran dificultad que tienen los niños, las niñas que tienen alguna discapacidad. Hay muchos chicos con autismo, por ejemplo, yo conozco mucho esa realidad, que pueden, por un lado, tener la opción de ir a una escuela especial, pero en muchos casos los psicopedagogos, recomiendan que vayan a una escuela común con un acompañante terapéutico o con un maestro integrador. Así se llama un profesional de la salud mental, un psicólogo, muchas veces un estudiante de psicología que se sienta en el aula y está con los chicos del grado, si es una escuela primaria, más el chico, la chica, el niño y la niña que tiene alguna discapacidad o una dificultad de socialización o de aprendizaje, y está la maestra de grado y el acompañante terapéutico. Pero los salarios de hambre que hay en el sector generan una situación muy difícil, porque estos estudiantes de psicopedagogía generalmente, como es un trabajo muy precario, renuncian rápidamente, y el vínculo, imagínense que para un chico o una chica que tiene autismo y que muchas veces una de las dificultades es la socialización, generarse un círculo de amistades, además de las dificultades propias pedagógicas del aprendizaje, que te cambie en todo el ciclo lectivo 2 o 3 veces la persona que tu obra social a través de un centro terapéutico te envía como acompañante terapéutico para ese chico, para esa familia, es un impacto muy grande. Bueno, son los efectos de un ajuste, por eso yo decía en el arranque, de la crueldad, la política de la crueldad y también de la desesperación, porque el grito de auxilio, ahora que están planteando por allí que hay que volver a debatir lo que pasa en la escuela y sobre todo la escuela secundaria, que hay una enorme dificultad de aprendizaje, también, como se suele decir de los municipios, que los municipios son el primer mostrador del Estado donde saltan todos los problemas, las escuelas también son el primer mostrador de lo que está pasando en la sociedad, de lo que está pasando profundamente en la sociedad. De esto estuve conversando con un especialista en autismo, un gran militante, vamos a utilizar esta palabra, él se define también como activista por los derechos de las personas con discapacidad, que es además profesor de educación física, forma parte de un colectivo de profesores de educación física muy formados que hacen aparte espacios de recreación en plazas, en parques, para que con una lógica de socialización y de hacer juegos para que chicos, por ejemplo, con autismo puedan conformar su primer grupo de amigos, algo que es importantísimo. Bueno, este especialista se llama Eduardo Sotelo. Estuve conversando con él, vamos a decir algunas cosas, pero primero escuchémoslo. Eduardo Sotelo. La educación hay que comprender que está regulada por cada provincia. No deja de ser una disputa política, ¿no?, entre las personas con discapacidad y sus familias por poder acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones que el resto, y un sistema educativo que en su momento no estaba preparado, que se legisló para que haya personas con discapacidad, que esas personas con discapacidad empezaron a aparecer, esos estudiantes en las escuelas, pero no se acompañó desde el sistema educativo esa transición de manera respetuosa, ¿no? Hoy los docentes están con ganas de poder tener herramientas y no se las brinda el sistema, ¿no? No hay formaciones serias que tengan perspectiva en discapacidad. Te cuento una historia que ayer me la contaba una mamá desesperada y me contó que un papá se había quedado sin trabajo, había perdido la obra social, un papá solo con su hijo con autismo, y que había decidido agarrar la moto y trabajar de Rappi para poder pagar las terapias de su hijo. Pero como era un papá solo, salía de delivery con el nene atrás. Papás y mamás de pibes con discapacidad que están haciendo lo posible para poder darle acceso a los apoyos que sus hijos necesitan, pero por el otro lado están en una situación tan desesperante que creo que están al límite, ¿no? Las familias están al límite, una situación desesperante, por eso arrancábamos hablando de la política de la crueldad y la desesperación, nos decía Eduardo Sotelo, y además contaba el caso de Rubén Miraglio. Rubén Miraglio es repartidor de Rappi,
Él tiene el sueño de ser pizzero, tiene un horno en su casa, vive en San Martín, a más o menos 10 cuadras de la General Paz, en el municipio de San Martín, con su hijo Ciro, que tiene autismo. Y bueno, se le cayó toda la cobertura, está ganando muy poco dinero, no puede pagar la obra social porque es monotributista, porque no le alcanza con sus ingresos para pagar la obra social. Y bueno, se está arreglando con una situación muy delicada en la cual sale él con su bicicleta, no con la moto, como decía Eduardo, para hacer las entregas de Rappi y de otras plataformas de delivery de gastronomía. Bueno, ustedes, para que sepan, tienen que conocer que los pagos por situaciones, apoyos o recursos que se facilitan a las familias que tienen algún hijo o hija con alguna discapacidad se realizan a través del sistema de prestaciones básicas que controla y monitorea el Ministerio de Salud. Bueno, a partir de la supuesta aparición, que seguramente lo debe haber ocurrido, pero utilizaron ese argumento para un ajuste violento de pensiones por cuestiones vinculadas a discapacidades que tenían alguna irregularidad, pero que eran pocas. Lo que hicieron es un hachazo terrible sobre ese sistema de prestaciones básicas, y lo que genera es que no se actualizan los valores que cobran los centros terapéuticos, donde, por ejemplo, se acercan los estudiantes de psicología o de otras profesiones vinculadas que van a ser acompañantes terapéuticos o maestros integradores para chicos con autismo, y los valores que reciben no se actualizaron en el 2024, el año pasado, por la inflación. Fue bastante por debajo de la inflación. En este año no se incrementaron, no hubo una corrección en ese aspecto, y eso genera lo que contaba al principio, que es una actividad que tiene mucho ingreso y mucha salida, y una rotación terrible que conspira contra el vínculo que se genera entre el acompañante terapéutico y los niños. El ajuste en este tema a partir del Ministerio de Salud afecta también a la posibilidad de que los chicos circulen. Los chicos con autismo dejan de tener el transporte subsidiado, se reducen la cantidad de terapias. Hay muchos que, y esa es una realidad que conocemos, muchas familias pierden al acompañante terapéutico que, lo recibe a su hijo en la escuela, en el grado, y acompaña al maestro de grado. Eso genera que los chicos con discapacidades, chicos y chicas, dejen de tener apoyos, pierdan libertad y autonomía, y siempre el horizonte en todo este tipo de servicios, de apoyos, me gusta la palabra apoyos para las familias, es que el chico, además de aprender, pueda valerse por sí mismo. Este ajuste está afectando a los profesionales y a las instituciones, las obras sociales y las prepagas desde enero que no están pagando. Toda esta realidad ustedes la han contado en otros programas de esta radio. Sé que Natalia Salvo tiene una sensibilidad particular por estos temas, la abogada laboralista. Y bueno, finalmente los pagos de los acompañantes terapéuticos se hacen a través de nomenclaturas que no están reguladas por el sistema de prestaciones básicas. ¿Y saben cuánto les pagan la hora a un maestro integrador o a un acompañante terapéutico? Entre 1.200 a 2.000 pesos la hora. Es un ajuste que promueve sistemáticamente la crueldad, algo que no nos sorprende porque a principios de este año el propio Ministerio de Salud en su resolución 187, que quería supuestamente reglamentar y ordenar lo que pasaba con las pensiones que reciben algunas familias que tienen chicos con discapacidad, en esa resolución 187, en el anexo primero, habían establecido para clasificar a las personas con discapacidad que pueden ser idiotas, imbéciles o débiles mentales. Después reconocieron que fue un error, pero expresa esto que decíamos al inicio de volver cool, intentar volver cool el maltrato y la crueldad y regodearse en el dolor del otro. Ante esa situación que la conocemos del gobierno, lo que hay es muchas familias que están al límite, como decía Eduardo Sotelo, que están desesperadas. Y estas víctimas del ajuste lo que tienen que encontrar es empatía y el encuentro con otros y otras que también seguramente son víctimas en otros aspectos de las políticas de desmantelamiento del Estado y de reducción de derechos, con el argumento del
ordenamiento macroeconómico. Así que desde acá, un gran abrazo de corazón y muy sentido para todos y todas aquellos que tienen que lidiar todos los días con los trámites tan complejos que hay que realizar, con los centros terapéuticos, con las obras sociales, encontrarse, y esto siempre es con los docentes, ¿no? Encontrarse con lo que pasa en las escuelas cuando el acompañante terapéutico deja de ir, y muchas veces el hijo o hija con autismo tiene que dejar de ir a la clase, a la escuela, y pierde su derecho a la educación. Así que hay que estar muy atentos con este tema porque hay muchas familias sufriendo. Que ser un miserable deje de estar de moda. Martín Piqué en su columna de todos los viernes en la AM530. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Pasan de las 13 horas, seguimos en esto que es Bonavita en 530, le mandamos un beso grande a Felicita. Después de la nota me contás cómo viene el tema de la comunidad, porque me parece que venimos bastante bien, no quiero decir nada. No spoilemos, pero hay que seguir. Listo, ahora me contás bien porque antes tenemos una nota importante que tiene que ver con la situación que se está viviendo en las cooperativas que trabajan en vinculación con Asindar. Ya en la situación industrial argentina está en una gravísima crisis. Bueno, esto implica no solamente la pérdida de empleos directos, sino también todo lo que se genera alrededor de esas industrias. Y para hablar del tema, estamos en vinculación con Christian Horton, que es presidente de Cooperar 7 de Mayo, una empresa que ha sido desvinculada de su prestación con Asindar y que deja a 130 familias al borde de la desocupación. Hola Christian, ¿cómo estás? Yair Sibel y Julián Saúd te saludan. Hola, buenas tardes, Yair, Julián, ¿qué tal? Un saludo a la audiencia. Gracias por la comunicación. Por favor, Cristian, nos interesa conocer qué es lo que está pasando. Resuminos, por favor, una radiografía de la situación laboral que están viviendo ustedes allá. Sí, la situación es crítica porque, como vos dijiste al comienzo, digamos, los sectores industriales de productivos están todos afectados por una política económica que no es favorable, ¿no? Que es más favorable a lo financiero que a lo productivo. Y todos los que somos parte de las pymes, cooperativas industriales, cooperativas de producción que nos hemos desarrollado en el mercado privado, estamos con la misma dificultad que las grandes empresas también. Nosotros somos proveedores de Asindar, le brindamos servicios logísticos a los trenes laminadores que hacen producción, que funden acero y que hacen productos elaborados, ¿no? Ya hace 30 años, cumplimos 29 años de servicios. De mediados del 96 que estamos cumpliendo esto. Hace 1 año y medio que estamos con dificultades productivas, digamos, se produce la mitad
de lo que se producía hasta el 2023, y hasta el 2023 se producían 1.200.000 toneladas, ahora 600.000. Por ende, al producir la mitad, facturamos la mitad y los trabajadores ganamos la mitad de la cooperativa, ¿no? Del plantel de la cooperativa 7 de Mayo. ¿Y qué respuesta les han dado, Cristian, frente a esta situación? ¿Qué encuentran del otro lado? Nosotros venimos haciendo todos los ajustes y adecuando los planteles y los costos, pero si llega una instancia ahora que, producto de una medida de fuerza en reclamo de ciertas cosas, digamos, que veníamos reclamando, que veníamos pidiendo, se nos pretendió dejar afuera. Ahora estamos en conciliación obligatoria esta semana, termina el lunes, conciliación. O sea que ahora entramos todos, estamos trabajando producto de la conciliación que dictó el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, ¿no? Mientras tanto estamos en negociaciones. Se nos pide achique de planteles, porque nosotros achique de costos ya hicimos, ¿no? Achique de facturación. Ahora se nos pide el achique de planteles. Nosotros la cooperativa rotamos, nos distribuimos el trabajo, así sea poco, por lo menos estamos contenidos con el poco trabajo que hay. Ahora se nos pide achicar los planteles. Bueno, estamos en negociaciones, digamos, ver qué es lo que podemos hacer para sostener la fuente de trabajo, ¿no? Y contame un poco, estamos hablando con Cristian Orton, que es presidente de Cooperar 7 de Mayo, una cooperativa que laburaba vinculada a Sindar y que ahora tiene en riesgo de laburo a sus 130 laburantes. Contame un poco, Cristian, cómo es la situación personal de los trabajadores, más allá de este análisis político, cómo la vienen llevando. La venimos piloteando, digamos, la cooperativa no es solo un ámbito de contención de los compañeros y las compañeras. Imagínate que nosotros estamos ganando la mitad de lo que ganábamos hace un año atrás, pero así todo por lo menos tenemos para sostenernos. Pero ahora uno de los laminadores ya paró, entonces nos afecta al 80% de la plantilla que tenemos trabajando. Hacienda no nos quiso reconocer un bono que negoció el gremio nos está acompañando en toda esta discusión, la BON de Villa Constitución, el bono que acordó con la empresa no lo quiso reconocer, las suspensiones que acordó para las demás empresas contratistas como nosotros no nos quiere reconocer a nosotros, digamos, hay una cuestión con la cooperativa por ser una organización, por tener un modelo organizativo distinto, ¿no? Que no despide como despiden la empresa de lucro, y la gente está mal, digamos, la gente está en parte reaccionando y en parte desesperanzada, digo, porque no ve también un marco económico que permita otra salida laboral, ¿no? Que complemente esto. Claro. Entonces, estamos con muchos ánimos, con distintos ánimos, ¿no? Con mucha decepción también. ¿Cómo sigue esto, Cristian, para quienes quieran estar al tanto del proceso de lucha que están dando? El lunes ayer estuvimos con el ministro de Trabajo de la provincia, el lunes tenemos audiencia en la Secretaría de Trabajo para ver cómo continúan las negociaciones. Estamos conversando, todavía no hemos podido acordar nada. El lunes vamos a la audiencia de la Secretaría de Trabajo y ahí vemos cómo continúa, si la conciliación obligatoria nos libera para otras medidas o continúa la conciliación. Mientras tanto, llamando por teléfono, tratando de tener propuestas, pedir trabajos compensatorios a la caída que hay, adecuarnos a lo que somos. Nosotros necesitamos trabajar. Eso es la prioridad para nosotros. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Cristian. Sabés que esta es la radio de las madres y siempre van a tener un micrófono abierto para visibilizar las luchas de los laburantes. Bueno, gracias, muchas gracias. Para nosotros es muy importante porque que ustedes se conecten con nosotros para poder mostrar esto, y más una ciudad como Villa, con la historia que ha tenido Villa Constitución en las luchas obreras, digamos, somos mucho parte de ser víctimas de terrorismo de Estado acá en Villa y hoy sufrir las mismas cosas que sufrimos en los 90 y en los 70, la verdad que es increíble, sinceramente, es increíble. Muchísimas gracias. Hablábamos con Cristian Orton, presidente de Cooperar 7 de Mayo, una cooperativa que tiene 130 puestos de laburo en riesgo por su desvinculación con Asindar. Somos Radio AM530. Falacias libertarias. Cómo evitar caer en la estafa de moda. El libro de Guido Agostinelli que anticipó las políticas libertarias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovino y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman entradas por Passlight. El viernes 13 estoy en lo de Néstor haciendo resistencia con humor. Y el sábado 14 estoy en la Flor de Barracas porque el sur también existe. Desinteligencia artificial. 90 minutos de humor para aliviarte de la realidad. El viernes 13 en lo de Néstor. El sábado 14 en la Flor de Barracas. Las entradas al 11 35 90 57 45 o por Passline. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete. Marisa de Lugano. Pétalos de azar que el viento sube. 13:33 minutos en la Radio de las Madres y vamos a detenernos a hablar de Elon Musk. Vamos a hablar de Elon Musk y la ruptura entre las fracciones de la burguesía yanqui que se habían alineado. Parecía que estaban todos juntitos, los tecnofeudales y el ala derecha del Partido Republicano, pero parece que no estaban tan ordenados como aparentaban. Recién nos giraban una nota muy interesante de Gabriel Puricelli, que es coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas y profesor también docente de la UBA, que analizaba el tema, y para indagar un poco más en ello estamos en contacto con Gabriel. ¿Qué haces, Gabriel? ¿Cómo estás? Jair Sibel, Julián Saúd te saludan desde la Radio Madres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, viejo, gracias por tu tiempo. Lo primero es, ¿por qué se da esta ruptura y qué consecuencias podría tener? Bueno, a ver, creo que el motivo de la ruptura es más bien banal y no tiene tanto que ver con que tengamos que anticipar rupturas en este bloque, esta coalición social que apoya al trumpismo. El motivo banal de la ruptura tiene que ver con que el gobierno de Trump es un gobierno que es de los más impopulares a esta altura de su mandato, comparado con prácticamente cualquier gobierno de los últimos 40 años, y el funcionario más impopular de ese gobierno era Elon Musk. En ese contexto, Trump decide deshacerse de esta especie de yunque para la opinión pública. Lo hacen inicialmente de manera coordinada. Recordarán que hubo una reunión en el Salón Oval para anunciar muy civilizadamente la salida, pero Musk hizo lo que podríamos decir coloquialmente una de más y criticó, después de salir del gobierno, el proyecto presupuestario de Trump, que se calcula va a incrementar a lo largo de 10 años el déficit fiscal de ese país en $2 billones de dólares. A partir de ahí se inició ida y vuelta que terminó de estallar de manera más radical ayer y hoy, y sigue hoy, pero yo diría que el origen tiene que ver con consideraciones de Trump respecto de la popularidad de su gobierno, y la salida de Musk no significa de ninguna manera la salida de la tecnoligarquía de su gobierno por el momento. Sin embargo, uno prevé que puede haber consecuencias, considerando que Elon Musk es el tipo más rico del mundo, que estaba vinculado al desarrollo espacial, aerocomercial espacial, no solo privado, sino también estrechamente con el Estado estadounidense. ¿Cuál crees, Gabriel, que puede ser la consecuencia en materia de disputa geopolítica, incluso para un Donald Trump que estaba muy centrado en su pelea con China? Bueno, ahí estamos viendo un tironeo que efectivamente puede terminar afectando los contratos estatales de Tesla y de SpaceX, sobre todo, que son los que Trump mencionó como una posibilidad. Obviamente, más allá de la alianza social que sostiene a Trump, también hay una alianza política bastante inestable entre el nacionalismo blanco proteccionista representado por Steve Bannon y otros sectores del Partido Republicano, todos ellos alineados con Trump. En este momento, el que está reclamando con más fuerza que se castigue a SpaceX y a Tesla es Steve Bannon, así que eso hay que tomar nota de eso, pero el poder de Steve Bannon en este gobierno es relativo y hay que ver si ese es un reclamo que va a llegar a buen puerto o no. Pero me parece que la otra cosa a la que hay que prestar mucha atención es que la alianza con los tecnoligarcas no es una alianza personal, puede estar simbolizada en Musk, pero Musk no es necesariamente ni el más ideológico ni el más estratégico de los tecnooligarcas, y en este gobierno sigue estando muy fuerte Peter Thiel con su compañía Palantir, y es Palantir la empresa que
que tiene los contratos potencialmente más jugosos para el proyecto estratégico tecnofeudal de estos sectores, que es básicamente la captura de la mayor cantidad de datos posibles de los estadounidenses con fines de control del mercado y probablemente incluso, aunque esto suene un poco exagerado, de control de las mentes para construir el algoritmo que controle a todos los algoritmos, ¿no? Y estos sectores, Peter Thiel, Sam Altman, todos siguen firmemente dentro de la administración Trump, siguiendo una línea que en lo político veremos, el futuro lo dirá, pero parece ser más inteligente que la demás, en el sentido de que consiste en capturar la mayor cantidad posible de áreas del gobierno de los Estados Unidos y mantener un bajo perfil. Porque es tal vez, finalmente, el alto perfil lo que lo termina condenando a Elon Musk. Gabriel, ¿qué tal? Te saluda Julián Saud, ¿cómo te va? ¿Qué tal? A ver, para entender a los que seguimos esto de manera un poco más superficial, lo que uno ve es una disputa de dos referentes de ese gobierno. Vos confirmarnos si es así. Y yo la pregunta sería, ¿cómo es la salida política de un Trump que tiene, por ser el presidente de ese país, mucho más peso para ganarle en esta disputa, que ayer se vio que se tiran acusaciones de pedófilo, digamos? La herramienta que tienen los Musk es la desacreditación por parte del presidente norteamericano, pero mi pregunta sería, ¿cómo se traduce eso en el electorado norteamericano? Trump, a raíz de esta disputa, ¿tiene que salir con algún gesto para la sociedad norteamericana o lo ve como una pelea de un canal de chismes, simplemente? Sí, no creo que se vea simplemente como una pelea de un canal de chismes, pero la popularidad de Trump es mucho más alta que la de Musk. Trump le debe básicamente dinero a Musk por los aportes de campaña, pero de ninguna manera se puede decir que políticamente Musk sea un recurso importante para este gobierno. Me da la impresión de que en esta disputa Trump tiene absolutamente todas las de ganar, entre otras cosas porque, como lo dije desde el principio, me parece que hay que insistir, la alianza social que lo lleva al gobierno no está sufriendo a causa de esto, ¿no? Como mucho hay una empresa, hay una figura que la está sufriendo, pero la alianza con los tecnoligarcas sigue firme, y probablemente sea solo el más visible de ellos el que sea personalmente sacrificado. Y además, no hay que olvidar que Musk no solo está teniendo este problema con Trump, sino que está teniendo problemas con sus propios accionistas. O sea, de alguna manera, la salida pactada de hace algo menos de 10 días de Musk del gobierno, tiene que ver también con que los accionistas de Tesla están muy nerviosos porque la sobreexposición de Musk ha significado una pérdida de valor bursátil de Tesla y SpaceX enorme, con lo cual la mayoría de los accionistas de la empresa habían llegado a la conclusión de que lo más conveniente para ellos era que Musk no estuviera más en el gobierno, con lo cual creo que Musk está en una posición extremadamente débil, y por supuesto veremos con el correr de los días si Trump paga algún costo en términos de imagen en la opinión pública por esto, pero me da en principio la sensación de que al enfrentarse a alguien que es enormemente impopular y mucho más impopular que Trump, los costos que va a pagar Trump son menores. Incluso la acusación de pedofilia respecto de la relación con Jeffrey Epstein es una acusación que ya se le había hecho a Trump. Trump llega a la presidencia después de ser llega condenado en segunda instancia en la justicia a ser presidente. Eso no impidió que obtuviera, no ganara solo el colegio electoral, sino ganara el voto popular. Con esos antecedentes me parece que la tormenta Musk, Trump la va a sobrellevar sin demasiados sobresaltos. Gabriel, muchísimas gracias. Recomendamos la nota, se llama Lo que no cambia con la eyección de Musk, que está en el diario Colega y Cooperativo Tiempo Argentino. Gracias por tu tiempo, Gabriel. Gracias a ustedes por el llamado. Buenas tardes. Hablábamos con Gabriel Puricelli analizando el affair entre Elon Musk y Donald Trump. Bonavita en la 530.
Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cada vez perdemos más democracia, aunque no nos demos cuenta, no sé qué es lo que pasa, y cada vez perdemos más libertad con este mentiroso de presidente que tenemos, un truán que se debería llamar Javier Chuquiley, porque la verdad que es la representación del Chucky cuando mueve la cabeza loquito. Bueno, un beso. Hola, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo andan ustedes? Espero que bien. Espero que el sol que replica acá en la ciudad de La Plata, hasta ustedes también lo tengan. La patria no se vende. Somos peronistas. Quiero que marchemos juntos. Yo conozco Corrientes porque tengo clientes, yo soy abogado, tengo clientes en Goya. Y mamita, te la debo a la sociedad correntina, Te la debo a la sociedad correntina. No tienen para comprarse un desodorante, pero son todos antiperonistas. No tienen para comprarse un desodorante. Andan repartiendo ese olor a mugre y le esquivan a la lluvia del baño para bañarse. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo. Buenos días, le mando un abrazo enorme a Leonardo, que tiene al frente un café con Perón y que debe seguir por lo bien que lleva este lugar, los precios económicos, las comidas riquísimas, y que por una cuestión política quieren cerrarlo, como todo lo que están haciendo, que es proscribir al peronismo, que es lo que tienen, la piedra que tienen en el camino, que no se la pueden sacar, pero que lo siguen intentando desde siempre. Un abrazo enorme, Silvia de Villa Pueyrredón. Hola, buen día, Yair, compañeros. Una consulta, porque estaba escuchando justamente lo de un café con Perón, pero ayer leí en el diario Tiempo que decían que todo lo que era del instituto, lo que está al lado, el edificio al lado que fue cerrado, se lo habían llevado, lo habían embolsado como si fuera basura y no se sabe a dónde lo llevaron. Y hay cosas que son patrimonio histórico, son libros, documentos, cosas incunables, y la pregunta es si se sabe dónde se llevó eso y si hay alguna idea de preservar lo que está en un café con Perón. Bueno, un abrazo, Lali de Valvanera. Yo ya estoy listo para. Hola, con respecto a la inclusión en las escuelas, no sirve incluir a como dé lugar, como se está haciendo en muchos casos, donde hay chicos que no pueden socializar, que provocan conflictos donde la maestra tiene que estar detrás de ellos
toda la clase y se perjudica al resto de los alumnos. Y hay otros casos en que sí, que la inclusión funciona bárbaro. Bueno, soy docente, Guillermo, del partido de Tigre. Gracias, Guillermo. Y ustedes lo estaban reclamando. Acá me exigen dónde está Bonavita, viejo, y qué va a pasar este sábado. Así que este sábado vamos a tener una puesta en escena de primerísimo nivel, porque nosotros vamos a hacerle de teloneros al señor Carlos Polimeni, y para eso tenemos a ambos, a Felicitas desde su recuperación y al excelso señor Carlos Polimeni. Te saludo a vos, Feli. Hola, ¿estás ahí? Hola, estoy acá, estoy escuchando el programa, me estoy riendo con los oyentes, aparte que está saliendo buenísimo, tienen razón, me siento muy bien representada. Qué grande. Y hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Quién fuera Bonavita, no? La verdad. ¿Quién fuera Bonavita para tener, claro, semejante equipo ahí? De paso le mando un agradecimiento grande, bueno, a Yair, por supuesto, y al querido Juli que estuvo. Lo que pasa es que me agarré una gripe, ¿vieron esa gripe que no te da tiempo a nada? O sea, me mató. Hoy por suerte ya estoy un poquito mejor, pero bueno, me quedé tranqui porque quiero estar mañana, por supuesto, y estaré a partir de las 19 en el Pulqui. Y qué lindo, Carlos, que nos crucemos. Bien, nos vamos a cruzar aquí hoy y mañana en el Pulqui. Nosotros tenemos espectáculo convocado a partir de las 21 en una nueva función de La Patria No Se Vende. Están agotadas las entradas para esta función, bien. como ocurrió la vez anterior en Barracas y la vez anterior en San Telmo. Así que estamos en una gira por los barrios de la capital, por suerte, muy apoyados por nuestra gente, que son en general los oyentes de la M530, aunque es más abierta la convocatoria. Y mañana es un día especial para todos nosotros. Mañana es 7 de junio, es el Día del Periodista. Yo hace 45 años que trabajo en el periodismo. Empecé muy joven, tuve mucha suerte. Nunca trabajé de otra cosa que no fuera en los medios de comunicación, en radio, en televisión, en agencias de noticias, en diarios, en revistas, y nunca la situación del periodismo fue tan deplorable como en este año 2025, tanto por lo que está adentro del periodismo, por este colectivo muy variopinto que somos los periodistas, como por la situación de la hostilidad del poder político, los insultos de un presidente, la autorización para espiar los teléfonos y las redes de comunicación de los propios periodistas, y este asunto de estar en la mira de un poder que tiene muchos elementos que lo vinculan con la locura. Sí, pero además pensaba hoy, o sea, importantísimo reflexionar sobre nuestra tarea en todo sentido. Estamos en una situación que es bastante desesperante. Digo, los retrocesos, siempre fue una profesión, digamos, en la que la precarización laboral era notoria. En este momento la situación es mucho más complicada. Pero más allá de pensarnos nosotros como periodistas, digo, pensar en la libertad de expresión, que es todavía mucho más amplio, y en los retrocesos desde la llegada de Javier Milei, ¿no? Porque hay una apuesta muy grande a generar miedo, que salga un Ricardo Darín a decir cuánto pagó una docena de empanadas. Quiero decir, no fue una crítica muy aguda, ni muy grave, ni muy subida de tono, y que reciba semejante escarnio público. Es un disciplinamiento para que otros aprendan lo que puede suceder si cuando están frente a un micrófono se atreven a hacer una pequeña crítica. Bueno, lo mismo viene pasando con la persecución a opositores, a movimientos sociales, a sindicalistas, a ciudadanos en general, porque que la CIDE te diga que cualquiera que erosione el discurso público, la imagen de este gobierno es susceptible de ser investigado, bueno, es una situación de mucha gravedad, Carlos, así que me parece que está muy bueno esto, poder juntarnos a reflexionar, porque esta desazón la sentimos todos los argentinos, ¿no? Cada uno desde su lugar me parece que siente que es un momento de angustia, y creo que Yair, confirmámelo Yair, mañana es el que va a tirar una fichita hacia adelante y va a proponer o algunos caminos como para imaginar futuros un poco más amables, ¿no? O auspiciosos por lo pronto. Algo creo que si algo hicieron bien, porque hay que reconocerle que tienen aciertos a esta gente,
es crear escenarios futuros posibles. Y del otro lado empezamos a devaluar nuestros sueños, ¿no? Empezamos a pelear por sueños más pequeños, por defender el statu quo, un statu quo que realmente está en el centro de las críticas. Así que sí, mañana me va a tocar la tarea de soñar algunos imaginarios posibles en un momento donde no está muy fácil soñar tampoco, porque uno sale a la calle y la situación es bastante jodida. Así que vamos a hacer ese ejercicio de imaginación política, por lo menos. Creo que nos compete otra problemática que tiene que ver con que nosotros, los periodistas, vivimos al tanto de la situación de muchos sectores de la sociedad, representamos y tratamos de darle voz a todos los afectados por un modelo fascista en la política y de ultraderecha en la economía. Nosotros visibilizamos todas las luchas, pero a la hora de visibilizar las propias, un poco por vergüenza de ponerse en primer plano, otro poco porque pecamos de corporativos y tal vez porque siempre el yo y el nosotros es molesto en la comunicación, que debería ser un vínculo entre una realidad y la gente necesita esa realidad y no tener a la comunicación y a los comunicadores delante. Muchas veces no podemos contar nuestra propia problemática y por ende aquellos que deberían defendernos, aquellos que pueden defendernos, muchas veces tienen o la ignorancia o la pereza sobre nosotros mismos y se conforma con que estemos. Cuando pasa algo, y vaya si pasan cosas, durante los años 90, recuerdan las agresiones, las muertes, las patoteadas, la presión de aquel poder sobre la comunicación. Aquel presidente de la nación dijo, bueno, son gajes del oficio. Le habían apaleado a un periodista, Hernán López Echagua, un periodista de investigación, y cuando eso explotó casi que no lo mataron, pero mataron al fotógrafo Cabezas y mataron a otros periodistas en circunstancias extrañas. Hubo una especie de reacción, pero hoy estos gajes del oficio son estar en la picota de que te insulten permanentemente, de que te digan ensobrado, los ensobrados por el poder real en la Argentina, y que veamos también Elon Musk y su disputa con Trump, cómo los medios de comunicación y los dueños de los medios de comunicación redactaron el plan que el poder político está cumpliendo. Y lo hicieron antes y tuvieron una idea de eso, porque con el avance tecnológico supieron que tenían una herramienta más poderosa que cualquiera, que es la capacidad de penetración en el cerebro de las sociedades a través del conglomerado de redes sociales y medios de comunicación. Sí, entonces, cuando vemos que Milei procede de tal o cual manera, está siguiendo un plan que le dictaron, que es el mismo que Donald Trump está siguiendo en Estados Unidos, y lo hace con la prepotencia de saber que tiene unas espaldas así, porque lo que tiene detrás es un poder mundial que mira la Argentina, hoy ve el mapa de Latinoamérica y ve a la izquierda gobernando en México, a la izquierda gobernando en Colombia, a la izquierda gobernando en Brasil, a la izquierda gobernando en Uruguay, a la izquierda gobernando en Chile, a la izquierda gobernando con su forma en Bolivia, a la izquierda gobernando con su forma en Perú, y se da cuenta de que hay una joya de la corona de la derecha del imperio en la Argentina, donde la derecha y la ultraderecha han gobernado con Macri y ahora con Milei, y bancan esos trapos a muerte, porque es la única representación que hoy tienen de los intereses transnacionales en toda América del Sur, o del Río Bravo hacia abajo, porque habría que sumar con sus características Cuba, Nicaragua y otros países. Entonces, cuando vemos que Bukele, por ejemplo, o el fraude en las elecciones de Ecuador, o Milei o Macri, son tan defendidos, tienen tantas espaldas, tienen tanto crédito del Fondo Monetario Internacional, debemos ver qué papel cumplen, y no soy un experto como Atilio Borón en la política internacional, en los planes del imperio que contraatacó, luego de sentir que durante mucho tiempo ciertos liderazgos en América del Sur, unidos además, le habían dado mucho más trabajo del que pensaba. Claro, por qué época, ¿no? Qué lejana que parece ahora alguna posibilidad de pensarnos en bloque o de volver a hablar de la patria grande. Bueno, efectivamente lo que decís con respecto al sector me parece que es así. Quiero citar, y seguramente mañana vamos a hablar un poco más de la situación del sector cooperativo. Yair viene de Grito del Sur, justamente, que no están pasando por un buen momento. Recién escuchaba a los compañeros de Café con Perón, a Leo, que le mando un abrazo grande. La hemos pasado muy bien cada vez que fuimos allí, y pensaba en cómo han custodiado ese lugar tan histórico, ¿no? Que guarda uno de los episodios de nuestra historia más importante, y cómo pretenden justamente
fortalecidos por esto que vos decís, Carlos, ¿no? Este apoyo desde el norte o de determinado sector de poder, creen que pueden llevarse todo puesto. Pero la verdad que yo soy optimista, creo que en algún momento esto se termina, es insostenible en cierto modo, y me parece, para reforzar mi optimismo, que lo que vimos esta semana, esto de empezar a darnos cuenta que las luchas tienen que confluir, que el reclamo tiene que ser uno solo, cambia la ecuación, la cambia notablemente. El tema es si nos cayó la ficha o si nos vamos a demorar mucho más. Yo quería sumar a la mesa, previendo este festejo, que tiene que ser un festejo de que podamos hacer periodismo en esta Argentina, incluso como la están caracterizando, a los compañeros de Radio Nacional. Yo veía imágenes. Hola, Juli, no sabía que estabas en la mesa, Sí. perdón, no te está saludé. bien. No, por favor. Pero ayer veía las imágenes de Radio Nacional, de los laburantes ahí peleando, y a uno lo llena de emoción, porque uniéndolo a lo que planteaba Jair, me parece que esta frase, que es la historia la ganan los que escriben, que es dar vuelta a esa famosa frase que es la historia la escriben los que ganan. Me parece que el rol nuestro, que más allá de contar una noticia, es la de escribir. Yo, que mi experiencia viene de ser parte de una revista que en un momento pudo ser papel, algún día volverá a serlo, la posibilidad de escribir, de crear esas palabras que puedan generar escenarios. Pienso en Rodolfo Walsh, en un tipo que a partir de un dato puede construir un relato, y al mismo tiempo, yo no lo sabía, ese relato lo construyó y lo reescribió durante 16 años, con lo cual no es solamente escribir una noticia, sino esto de construir esos escenarios. Me parece que la política lo necesita, me parece que el periodismo puede aportar, porque conseguimos así el periodismo nosotros, desde el compromiso de poder construir esos escenarios posibles, que después, cuando se llegan a las horas de tomar las decisiones, son importantes que estén construidos esos consensos, claro, que son las posibilidades que yo lo pienso acá en la posibilidad de ser parte de la gestión de esta radio, que a pesar de todas las vicisitudes que tienen, no solo la historia pequeña de la cual nosotros somos protagonistas, sino de los 15 años que tiene ya va a cumplir 20 años. Me parece que es el desafío en ese momento, debe decir, hoy se hace una radio sin nada, y que después venga todo lo demás. Me parece que ese es el gesto. Me parece que uno tiene que valorar que la palabra genera una bandera, y que después hay que acompañarla con convicción, con actos, con coherencia, pero que es importante la palabra. Ese es nuestro trabajo, darle valor a esa palabra que inaugura mundos que después hay que llenar de sentido. Es verdad, ya nadie más puede ser en la vida Rodolfo Walsh, ya nadie más será como Rodolfo Walsh, que hizo incluso un voto de pobreza en su propia existencia y fue asesinado por la dictadura militar. Sin embargo, el ejemplo, que es el trabajo, alguien que escribió, reescribió, investigó, recontrainvestigó, alguien que para hacerlo sacrificó todo en su propia vida y que sufrió dolores muy grandes, es un ejemplo tan grande que a veces nos deja tan chiquititos al resto, que la verdad nosotros mañana en nuestro espectáculo le dedicamos un capítulo a la obra de Rodolfo Walsh. Bueno, que en el nuestro también va a estar presente, así que para cerrar y entregarle puntual al señor Carlos Polimeni, hoy tuvimos un cruzo igual previo. La patria no se vende, recuerden, esto va a ser a las 21, pero en la previa somos teloneros con Jair Sibel, hablando de la libertad del periodismo en la época de Milei, libre o farsa. Por supuesto que Walsh también está presente en nuestra charla, imposible no tenerlo presente. Compañeros, muchísimas gracias, Juli y Jair, por el aguante de estos días. Nos encontramos mañana, y gracias, Carlos, también nos cruzamos mañana. Bien, con mucho gusto. Abrazo grande para vos. Mañana nos cruzamos todos. Vamos a estar todos ahí en un lugar co-compañero y con un público compañero. Ojalá que también podamos romper todas las barreras que nos separan del resto de los trabajadores y del público de todas las radios de la Argentina, porque me parece que en este modelo que se va cerrando y va mostrando todas las uñas, y tiene muchas uñas todavía por mostrar, si no estamos unidos entre nosotros, como desde siempre sabemos por el Martín Fierro, nos devoran los de afuera. Totalmente. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Se quedan en el aire de la 530 con el señor Carlos Polimeni. Nosotros nos reencontramos desde las 17, de las 19, mañana en el Pulqui. Chau, gracias. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
De 14 a 16 existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni, AM530. Somos Radio.